política exterior de Estados Unidos. Tenemos elecciones en noviembre. Ha sido una precampaña electoral bastante intensa, que ha llamado mucho la atención. Vamos a ver qué pasa ahora en noviembre. ¿Por qué son tan importantes las elecciones de Estados Unidos y en concreto estas elecciones de Estados Unidos para el resto del mundo? Bueno, las elecciones americanas yo creo que por definición son siempre importantes para el resto del mundo, pero en este caso concreto yo creo que lo que está en juego en el fondo es el futuro de la globalización, es decir, de cómo las grandes potencias occidentales reaccionamos frente al hecho de la globalización. Primero porque en Estados Unidos se está produciendo una enorme polarización política, es verdad que también en Europa la tenemos, pero segundo, y esto quizás es lo más importante, porque en amplios sectores de la sociedad norteamericana se empieza a respirar un gran malestar en relación con la globalización, es decir, son cada vez mayores los grupos, más importantes, más numerosos los grupos de norteamericanos que piensan que son perdedores de la globalización, lo cual es muy paradójico teniendo en cuenta que Estados Unidos es el país que realmente lanza esta nueva fase de la globalización que estamos viviendo más o menos desde la caída del muro en 1989 y la caída del bloque soviético en el 91, ¿no? Por lo tanto, de lo que ocurra en Estados Unidos dependerá también en buena medida el futuro o la futura orientación de la globalización en el resto del mundo. Tenemos dos candidatos que son posiblemente los más antagónicos que se han podido tener. ¿Qué papel tiene la política exterior en cada uno de ellos? Es verdad que hay que tener en cuenta que normalmente en las campañas electorales la política exterior no es clave, pero existe un programa, han hablado de ciertos temas. ¿Cómo es la política exterior de cada uno? Bueno, lo más curioso de esta campaña es que nunca había habido, o desde hacía 30 o 40 años, nunca había habido dos candidatos tan distintos, ¿no? Por un lado tenemos a Hillary Clinton, que es la candidata más experimentada, ex senadora, ex responsable del Departamento de Estado, ex primera dama de los Estados Unidos, y por otro lado Donald Trump, que no ha tenido nunca responsabilidades políticas a ningún nivel, y esto es muy llamativo. Esto también, claro, le está permitiendo a él presentarse como una persona que es totalmente ajena al establishment de Washington y a la vida política tradicional. Pero yo diría que desde las elecciones del año 76 entre Jimmy Carter y el presidente Ford no había habido una diferencia tan grande entre los candidatos. Y es verdad que la política exterior nunca centra la atención de los candidatos, ni tampoco de la opinión pública, pero por lo que decía antes, por el protagonismo del debate en torno a la globalización, lo exterior esta vez está muy presente, aunque en realidad parezca que estamos hablando de temas de política interior, ¿no? En el fondo, ¿qué es lo que está en juego? En el fondo lo que está en juego es el declive de Estados Unidos, real o aparente, y la respuesta de los Estados Unidos a ese declive y por lo tanto también a su rivalidad con otras grandes potencias emergentes y muy especialmente China, ¿no? Por eso yo creo que también Trump ha tenido tanto éxito con estos eslóganes simples, incluso simplistas, pero que han conectado con la opinión pública, ¿no? Make America Great Again, America First, todos estos eslóganes en el fondo a lo que se refieren es al lugar que ocupa Estados Unidos en el mundo, y esto tiene una faceta económica y social, pero también tiene, claro, una faceta militar. Es decir, lo que también está en juego es el papel de Estados Unidos como superpotencia, como potencia hegemónica en el mundo, ¿no? O sea que es un gran debate en el fondo sobre el futuro de los Estados Unidos. Porque sí que es verdad que la mayoría de los norteamericanos desde hace ya mucho tiempo han pedido un poco a sus políticos esa vuelta a casa, están cansados de tanta guerra, cansados de Afganistán, cansados de Irak, ambos partidos están con ese eslogan de no boots on the ground, tanto de los republicanos como demócratas, pero al mismo tiempo los norteamericanos que piden que los esfuerzos de los políticos se centren en su propio estado, al mismo tiempo quieren sentirse orgullosos de su país hacia afuera, ¿no? Porque por eso un poco las críticas a Barack Obama de su política exterior. Por un lado estaba haciendo lo que le pedía al electorado, pero por otro lado luego no tenía ese apoyo en temas de política exterior. Entonces,
¿Qué quiere el electorado americano de Estados Unidos? Pues cierto, es una actitud bastante contradictoria, ¿no? Por un lado, muchos americanos se dan cuenta de que, por ejemplo, su sistema educativo o su sistema de salud son inferiores a los de países más avanzados en otros lugares del mundo y sobre todo en Europa, pero al mismo tiempo son muy reacios a reconocer que estamos en un cambio de paradigma o en un cambio de época y que la hegemonía de Estados Unidos ya no es la que fue y que por lo tanto Estados Unidos tiene que adaptarse a las nuevas circunstancias, ¿no? Y Trump es muy contradictorio en este sentido. Por un lado, en el fondo es el primer presidente o candidato a la presidencia americana que reconoce que estas intervenciones han supuesto un enorme coste para Estados Unidos. Es interesante, por cierto, que incluya a Vietnam en toda esta serie de guerras fracasadas o perdidas, Vietnam, Afganistán, Irak, pero al mismo tiempo desea que Estados Unidos sea respetado y que sea tenido en cuenta por las demás potencias del mundo, ¿no? Y esta tensión se va a reflejar en muchos ámbitos, por ejemplo el del gasto militar. ¿Qué tipo de fuerzas armadas quieren tener los norteamericanos? Por un lado, no quieren intervenciones costosas en términos económicos y en términos de vidas humanas en conflictos que difícilmente pueden resolverse con la fuerza, sobre todo en Oriente Medio, pero al mismo tiempo siguen siendo muy reacios a abandonar la idea de que la potencia, el prestigio de un país está muy vinculado a su poder duro, ¿no? a su fuerza militar. Y esta es una contradicción que realmente yo creo que ninguno de los dos candidatos van a tener ocasión de resolver durante la campaña. Hablando de aliados, desde Europa se mira también con inquietud y con preocupación, con interés estas elecciones. ¿Cuál sería el futuro de las relaciones transatlánticas? ¿Ganará uno o ganará otro candidato? Bueno, yo creo que la diferencia fundamental es que para Hillary Clinton la OTAN es una comunidad de valores, mientras que para Donald Trump la OTAN es básicamente un partenariado de intereses. Y este conflicto sí está muy claro. Hillary Clinton, si gana, sería continuista, sería más multilateralista, es más partidaria de la existencia de alianzas estables y sobre todo de la OTAN, que por otro lado ha tenido un éxito importante, ¿no? a lo largo de su vida, mientras que Trump básicamente no solamente no es multilateralista, sino que no cree en las alianzas estables. Y esto, desde luego, si llegase a ser presidente, daría lugar a cambios importantes. Luego, al final, es verdad que todos los presidentes americanos terminan por adaptarse a la herencia recibida. Hay controles, hay límites al poder presidencial que establece el propio sistema político norteamericano, el Pentágono, el Departamento de Estado, el propio Senado de los Estados Unidos, la opinión pública, todos contribuirían a moldear ese futuro programa. Pero a pesar de eso, creo que sí hay que reconocer que la Alianza Atlántica, que en sí misma ya está en fase de reconstrucción o de replanteamiento, probablemente tendría ciertas dificultades para pervivir en su estado actual si Donald Trump llegara a la presidencia. Nuevamente, volviendo al caso de Europa, desde aquí, durante la presidencia de Obama, se miraba con cierta tristeza, con cierta envidia quizás ese giro, ese pivote hacia Asia que comenzó con fuerza Obama en su primer mandato. Sin embargo, estamos viendo este último año un mayor interés quizás de Obama o preocupación por lo que está pasando en Europa, por lo que está pasando también a nivel interno. También es verdad, es interesante ver cómo los medios de comunicación están tratando, por ejemplo, los ataques terroristas, los que han estado sucediendo en Europa, se están viendo con muchísimo interés allí, incluso dentro de la opinión pública. El caso del terrorismo, de la lucha contra el terrorismo de Estados Unidos, que lidera esta lucha y que es importante que yo creo que siga liderando. ¿Cuál es la visión de Hillary Clinton y cuál es la visión de Trump en este importante? Bueno, es verdad que durante el mandato de Obama, los Estados Unidos básicamente lo que pretendían eran no solamente el pivot o el rebalancing hacia Asia-Pacífico, sino sobre todo que los europeos nos ocupáramos de una manera más proactiva de nuestros propios asuntos, ¿no? Por un lado, que arregláramos nuestros problemas internos, domésticos, y básicamente en lo relacionado con la crisis económica, pero sobre todo que aceptáramos una mayor responsabilidad por nuestra defensa, ¿no? Aumentando el gasto militar,
etc. Esto se vio claramente, por un lado, en relación con Ucrania, la crisis entre Ucrania y Rusia, y se vio también en relación con Siria e Irak, ¿no? Sin embargo, la administración Obama parece haberse dado cuenta de que Europa no atraviesa su mejor momento, que la suma de Brexit, la crisis de la zona euro, la crisis de los refugiados, etc., ha demostrado los límites a la coherencia, a la cohesión interna europea, y que por lo tanto Estados Unidos no podía alejarse al ritmo al que quizás la administración Obama hubiese querido, ¿no? Por lo tanto, yo creo que si ganara Hillary Clinton veríamos en cierta medida un retorno a un enfoque transatlántico más convencional, fruto de esta preocupación por la vulnerabilidad y la falta de cohesión interna europea, que antes o después repercutiría en Estados Unidos, mientras que si ganara Donald Trump, quizás ahí las cosas son más complejas, ¿no? Yo creo que también él, por los motivos que acabamos de comentar, volvería a hablar de los europeos y a cultivar a los europeos en línea con actuaciones más tradicionales norteamericanas. El tema del terrorismo, ¿cómo ve Donald Trump la lucha contra el terrorismo? Bueno, Donald Trump yo creo que es famoso por sus ideas simplistas en este ámbito, pero también contradictorias. Por un lado, no cree en la intervención militar en Siria e Irak, por otro lado, sí cree en el uso de los drones, que probablemente irían en aumento, y también cree en el uso de la fuerza contra elementos terroristas. Ha hablado incluso de castigar a sus mujeres y a sus familiares para, digamos, asegurarse de que entienden el mensaje. Como digo, yo creo que estos análisis son todavía bastante superficiales, electoralistas en buena medida. Si añadimos a esto todo lo que ha ido diciendo sobre el control de la población musulmana en Estados Unidos, tenemos un panorama bastante complicado, ¿no? Pero este precisamente es uno de los ámbitos en los que creo que al final se impondría una cierta continuidad, es decir, más gasto probablemente para políticas antiterroristas, pero en el fondo bastante parecidas a las que ya hemos venido viendo en Estados Unidos durante estos años. Algunos artículos de prensa comparan un poco la situación de Estados Unidos y Europa, el tema del auge del populismo. ¿Cómo ves esta comparación? Esto es muy interesante. Yo creo que ha habido una convergencia en los debates políticos entre Europa y Estados Unidos. Es decir, tradicionalmente pensábamos que teníamos culturas políticas muy distintas, debido, por ejemplo, al hecho de que en Estados Unidos nunca ha habido movimientos socialistas ni partidos de izquierdas importantes. Sin embargo, si uno observa el debate político interno a los dos lados del Atlántico, lo que vemos es una convergencia de contenidos. Por ejemplo, el gran tema es la desigualdad y los que se quedan atrás, ¿no? Los left behinders, tanto en Europa como en Estados Unidos. Es decir que, volviendo al principio, lo que ambas comunidades están intentando averiguar es cómo podemos encauzar la globalización, cómo podemos intentar limitar los impactos no deseados, más negativos de la globalización y en la medida de lo posible cómo podemos maximizar también las posibles consecuencias positivas. O sea que curiosamente los europeos nos estamos americanizando y los americanos se están europeizando. El tema del Brexit, que aún queda mucho tiempo por saber cuáles serán verdaderamente las repercusiones, pero puede salir durante la campaña, puede hacer Trump, por ejemplo, uso de ese Brexit para hablar de Europa o Hillary Clinton o... Bueno, yo creo que ya lo está haciendo, ¿no? En el fondo, Trump lo que quiere es demostrar que Brexit refleja el fracaso de la Unión Europea y la Unión Europea es precisamente una de las respuestas a la globalización que nosotros mismos, los europeos, nos hemos dado durante estos últimos años, durante estas últimas décadas, ¿no? En el fondo, para Trump, Brexit es el ejemplo de que en este debate mundial entre globalistas y territorialistas, los territorialistas tienen la razón, ¿no? Y que los globalistas no habían tenido suficientemente en cuenta, por ejemplo, la importancia de la soberanía nacional, la importancia de la identidad nacional, la importancia de la historia, etcétera, y por lo tanto va a intentar, yo creo, acercar este ejemplo a su terreno para poner en valor la idea de que los globalistas se han excedido, ¿no? Porque en el fondo Trump lo que quiere demostrar es que Obama, que era el gran globalista, ¿no? el gran partidario de la globalización, ha fracasado, tanto en sus objetivos como en sus instrumentos. Y Brexit parecería, a corto plazo, darle en cierta medida la razón. Un
con respecto al libre comercio, es uno de los temas que ha salido en la precampaña, seguramente será uno de los temas de la campaña. Está el TTIP, está el acuerdo transpacífico. Trump no está por el libre comercio, en contra de la ortodoxia republicana, y de alguna manera Clinton se ha visto un poco forzada a poner un poco en duda algunos de estos acuerdos, ¿no? Aunque se cree que habrá cierta continuidad. Sí. ¿Qué importancia tiene? Esto es muy importante, sobre todo porque es un reflejo de lo que comentábamos antes sobre la globalización, ¿no? El escepticismo, el temor ante la globalización, que tiende a arrasar las fronteras o a saltar por encima de las fronteras, que no conoce las fronteras, ¿no? Realmente. Trump claramente piensa que los acuerdos de libre comercio que ya se han firmado, y sobre todo el NAFTA con México y Canadá, han sido muy negativos para Estados Unidos, porque han dado lugar a la deslocalización de empresas, a la pérdida de puestos de trabajo, etc. Y esto ha tenido un gran impacto entre sus seguidores, es decir, es uno de los elementos clave de su campaña y de su apoyo popular. Por lo tanto, él claramente, yo creo que no firmaría un acuerdo transatlántico de comercio e inversiones, el famoso TTIP, que ya de por sí está teniendo dificultades también por la creciente oposición que suscita en Europa. Y Hillary Clinton, en cambio, está en una posición más difícil. Por un lado, tiene que intentar atraer también a esos votantes de clase media norteamericanos que se han visto negativamente afectados por los acuerdos de libre comercio, pero al mismo tiempo ella pertenece todavía al sector de la sociedad americana que sigue pensando que los acuerdos de libre comercio debidamente manejados, etcétera, pueden ser positivos a medio y largo plazo, ¿no? Has hablado antes de ese posible declive norteamericano. Barack Obama, ante ese argumento, suele decir que Estados Unidos sigue siendo indispensable, un socio indispensable, y que no hay reunión ni negociación en la que no esté Estados Unidos y en la que sea Estados Unidos el que haga la agenda. ¿Esto va a seguir siendo así? Bueno, yo creo que lo interesante de Barack Obama es que es el primer presidente americano que es consciente de ese declive, pero que no ha intentado, digamos, frenar ese declive, sino encauzarlo. Es decir, lo que ha intentado Barack Obama sobre todo es que los valores y los intereses norteamericanos se institucionalicen de tal manera que cualquier futura agenda internacional tenga que tenerlos en cuenta. Esa, por ejemplo, es mi interpretación de TTIP, es mi interpretación también de su trato con los chinos, de su relación con los chinos. Es decir, lo que está intentando es crear un entorno institucional global que permita perpetuar esos intereses y valores norteamericanos, ¿no? Por lo tanto, por eso yo creo que Obama es multilateralista, es decir, él quiere un orden internacional multilateral, pero diseñado por Estados Unidos y que en buena medida permita defender los valores y los intereses norteamericanos, ¿no? En ese sentido es un declinista inteligente y pragmático, ¿no? De cara al futuro, lo que estamos viendo es que el crecimiento de China experimenta grandes dificultades. China tampoco aspira a la hegemonía, ni siquiera aspira a un estatus de G2, es decir, de igual a igual con Estados Unidos. China, yo creo que es consciente también de sus limitaciones internas, domésticas sobre todo, y por lo tanto no pretende poner en duda o cuestionar sistemáticamente a Estados Unidos en todos los frentes. Pero es inevitable, es cierto, que el auge de China sí ha supuesto un gran cambio en este sentido. Por lo tanto, yo lo que preveo más bien es un entorno multipolar, en el cual el polo norteamericano va a seguir siendo un referente fundamental, pero si Obama tiene éxito y su legado es fructífero, un entorno multipolar con instituciones multilaterales cada vez más eficaces. ¿Cuáles serán los temas de política exterior a los que tendrá que hacer frente el próximo presidente de Estados Unidos, más en el corto plazo? ¿Qué es lo principal? Bueno, a corto plazo, y de nuevo esto, a pesar de los esfuerzos de Obama, a corto plazo Oriente Medio sigue siendo un problema a resolver, ¿no? Tanto por el apoyo histórico tradicional de Estados Unidos a Israel, el fallido, el inexistente proceso de paz árabe-israelí. Esto va a requerir inmediatamente la atención del próximo presidente, ¿no?
Creo que África, a pesar de que quizás no está en la agenda de una manera tan visible como se temía o se pensaba hace algunos años o algunos meses, probablemente vuelva a estarlo. Y luego Europa, es decir, la debilidad de Europa, tanto económica como geopolítica, está obligando y va a obligar a los Estados Unidos a volver a prestar una atención prioritaria a esta región del mundo de la cual se estaba gradualmente distanciando, retirándose incluso militarmente, pero por lo que estamos viendo esa retirada no va a poder ser posible a corto o medio plazo. Relaciones con Rusia, Asia-Pacífico, son escenarios más lejanos y más en el largo plazo, pero ¿algo se puede decir? Bueno, yo creo que con China hay un modus vivendi razonable, razonablemente estable a ojos de los Estados Unidos. China va a seguir manifestando su política exterior asertiva en el mar de la China. La reciente decisión sobre el Nine Dash Line no aclara definitivamente absolutamente nada, es decir, esa va a seguir siendo una fuente de conflictos y Estados Unidos tendrá que seguir apoyando a sus aliados, Japón y Corea del Sur, pero también Tailandia y otros, por un lado. Y en lo que se refiere a Rusia, aquí yo creo que la incógnita es la pervivencia y la solidez interna del régimen de Vladimir Putin, ¿no? Por un lado, el incremento gradual de los precios de petróleo vuelve a favorecer al régimen ruso, pero por otro lado, una vez más, esto lo que va a hacer es desincentivar la diversificación de la economía rusa, que muchos expertos consideran que es absolutamente fundamental a medio y largo plazo. Por lo tanto, no preveo grandes cambios. Habrá tensión con Rusia, pero sin llegar al conflicto armado. Bueno, Charles, yo creo que ya hemos dado una vuelta por el mundo, así que yo creo que aquí lo cerramos. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias.